Ustedes recuerdan que desde arquitectura de computadores quizá nosotros o ustedes han venido viendo, digamos, este modo simplificado de un sistema de cómputo. CPU, memoria, dispositivos de entrada-salida conectados a un bus del sistema. Resulta que para efectos prácticos este módulo no es nada cercano a la realidad, ¿cierto? Por diferentes razones. Lo más cercano a la realidad es, digamos, algo como lo que encontramos acá. No tenemos un solo bus del sistema, sino que tenemos una jerarquía de buses, ¿cierto? Y tenemos diferentes buses para comunicar diferentes cosas. Son dos factores principales, el factor de costo y un factor también de desempeño. A ver, cuando yo voy a comunicar, por ejemplo, CPU y memoria, son dos elementos en los cuales yo necesito una gran velocidad. O sea, necesito un alto desempeño entre estos dos componentes. Si, por ejemplo, yo tuviera también dentro de este mismo bus otros elementos que no son tan veloces, por ejemplo, elementos USB, un mouse o un teclado, pues el bus va a requerir diferentes elementos. Entonces, cuando un bus se requiere tener un alto desempeño, o sea, ratas de transferencias muy grandes, el bus no puede ser muy largo, ¿cierto? Básicamente, a nivel físico, disculpen, perdón, a nivel físico, un bus de comunicaciones básicamente no es más que una línea, ¿cierto? Son conductores que van de un lugar a otro, implementados puede ser en un chip o en una tarjeta, ¿cierto? Cuando yo quiero que este conductor, este bus, que me comunica dos elementos, tenga muy buen desempeño, yo no puedo hacer ese bus muy largo, ¿cierto? Tiene que ser un bus muy corto y entonces no puedo conectar muchos dispositivos a él. Entonces, generalmente lo que ha generado, digamos, estas limitantes a nivel físico es que las personas o los desarrolladores de sistemas de cómputo han desarrollado buses con diferentes tecnologías. Entonces, generalmente hay un bus muy veloz que me permite conectar la memoria y la CPU. Con frecuencia ese bus pues es un bus de altísima velocidad, ¿cierto? Luego tenemos buses donde yo conecto, por ejemplo, elementos también periféricos de velocidad pues también considerable, que es, digamos, generalmente lo que conocemos como el bus PCI, Peripheral Computer Interface, donde podemos tener interfaces gráficas o podemos tener, por ejemplo, tarjetas de red, o podemos tener, por ejemplo, algunos discos duros de estado sólido. Y tenemos entonces generalmente una jerarquía inferior donde son, digamos, dispositivos genéricos periféricos, ¿sí? Entonces ahí generalmente tenemos los discos duros, sea en tecnología SCSI, o SATA, o ATA, o IDE, ¿cierto? O los dispositivos USB, etcétera, etcétera. Entonces generalmente acá puedo conectar más dispositivos a una menor velocidad, acá puedo conectar menos dispositivos a una mayor velocidad, ¿cierto? Pero entonces, como los dispositivos que estoy conectando en la jerarquía inferior son lentos, pues realmente no importa mucho que el bus sea lento también. Entonces, esa es como la idea pues, de lo que tenemos realmente en un sistema. Es algo más acercado a la realidad, es lo que encontramos en los sistemas de cómputo modernos. ¿Listo? Dentro de la arquitectura pues, de los dispositivos de entrada-salida, entonces siempre vamos a hablar de buses, ¿cierto? Como les dije, buses no es más que una ruta de datos, o sea, unos conductores que nos permiten conectar pues dos dispositivos, ¿cierto? De estos conductores pues yo puedo conectar dos o más dispositivos. Básicamente cada dispositivo pues va a adquirir acceso a una de las líneas pues de comunicación. Eso es un bus, ¿cierto? Físicamente es conductores, ¿cierto? Básicamente nos van a proporcionar comunicación entre CPU, memoria, dispositivos de entrada-salida. Particularmente hablamos del bus de entrada-salida o el I/O bus, que básicamente es
esa ruta de datos que va a conectar CPU y dispositivos de entrada-salida particularmente, para que el bus de entrada-salida se conecte al dispositivo. Generalmente se requieren 3 componentes de hardware: puertos de entrada-salida, interfaces y controladoras de dispositivos, ¿cierto? Estos son en inglés device controllers. Device controllers. En general, cuando nosotros tenemos dispositivos de entrada-salida, podemos identificar puertos, interfaces, controladoras, elementos pues básicos, ¿cierto? Generalmente los puertos son como estándares de conexión física, ¿cierto? ¿Cómo conecto yo dos dispositivos de manera física? Entonces, por ejemplo, una memoria USB, pues ustedes la tienen acá, ¿cierto? Todas las visto, tienen una forma típica de conexión, que particularmente pues esa conexión también se le ha denominado USB, ¿cierto? Un puerto USB, ¿cierto? Pero entonces, usted, por ejemplo, un puerto USB, usted no lo puede conectar a un puerto serial, a pesar de que la comunicación USB es serial, ¿cierto? Son 2 puertos diferentes, 2 conexiones diferentes físicas. Internamente pueden seguir un protocolo muy similar, pero son 2 conexiones físicas diferentes. Cuando hablamos de interfaces, hablamos que además del puerto, también hay, digamos, unos elementos que nos indican en ese puerto cómo se comunica con otros elementos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos estar hablando de interfaces. Por ejemplo, HDMI es una interfaz que, además de definirnos un puerto, que es el puerto HDMI que todos conocen, ¿sí?, también nos define una forma por la cual va a transferirse esa información del dispositivo o entre dispositivos en general, ¿cierto? Entonces ahí hablamos también de protocolos, ¿sí? Protocolos de comunicación que se implementan sobre estos buses de comunicación, ¿sí? Y cuando hablamos de controladoras de dispositivos, ¿ustedes qué creen que a qué nos referimos? ¿Qué es una controladora de un dispositivo, muchachos? Generalmente cuando nosotros destapamos un computador, ¿cierto? Nosotros vemos algo como lo siguiente, ven, digamos un computador de escritorio, ¿cierto? Usted lo destapa y lo que ve es un circuito como grande, algo como así, pues tiene unos huecos, pues, pero básicamente es algo así. Eso es lo que nosotros llamamos como el parent board o la board, ¿cierto? Sí. Lo que traduce la comunicación del dispositivo con el resto del sistema. La controladora tiene pues algunas actividades, vamos a analizarlas, pero yo quiero como que tengan en cuenta, digamos, esto en contexto, digamos, dentro de un sistema de cómputo moderno. Normalmente en ese sistema de cómputo acá hay un socket para poder instalar el chip, que es la CPU, ¿cierto? La CPU generalmente viene por acá. Muy pegadito a la CPU generalmente encontramos los, como los puertos para colocar la memoria principal del sistema. Y acá pues se supone que hay un bus pues, de comunicaciones entre ellos, ¿sí? ¿Qué más hay? O sea, todo esto son un montón de circuitos que tenemos por acá que no sabemos qué hacen, ¿cierto? Porque por acá hay circuitos, chipsitos, hay varios chips, un montón de electrónica, hay puertos de comunicación, ¿sí? Por acá hay, digamos, interfaces, etcétera, por acá hay otros puertos. Generalmente es lo que vemos pues en una tarjeta madre, pues en un parent board, ¿sí? Ahora, todos estos circuitos que hay por acá al lado pues de esta tarjeta madre generalmente implementan controladoras de dispositivos, ¿cierto? O controles pues para los buses que existen en general en el sistema, ¿cierto? Entonces, una controladora básicamente es como un dispositivo de hardware, ¿sí? El cual me permite, digamos, controlar el dispositivo mismo. Entonces, cuando yo conecto por acá en el puerto PCI de un computador,
¿sí? Conecto no sé, una tarjeta gráfica, ¿cierto? Por acá puse una tarjeta gráfica. Esa tarjeta gráfica va a poder comunicarse con el sistema de cómputo, entonces lo conecto al puerto PSI, él se va a comunicar por medio de un protocolo de comunicación paralelo y tiene entonces toda una circuitería que está en la board y en la tarjeta gráfica para desarrollar la comunicación que finalmente esta tarjeta gráfica tiene que hacer con la CPU y con la memoria del sistema, ¿cierto? Toda esa circuitería que tiene ahí, pues básicamente son circuitos básicos que nosotros llamamos como la controladora o el controlador del dispositivo, ¿cierto? El controller, ¿sí? El controlador del dispositivo. Generalmente ese control de dispositivo es un mecanismo de hardware, pero a pesar de ser de hardware, pues también puede tener cierto tipo de software, que es un software que cambia de nombre porque es un software que no cambia, pues que básicamente se instala en un dispositivo y no cambia nunca. Es un firmware, ¿cierto? Un software que queda firme durante la existencia de ese dispositivo, ¿cierto? Entonces hay controladoras muy sencillas, es decir, la controladora, por ejemplo, de un mouse puede ser un par de chips y ya, ¿cierto? La controladora, por ejemplo, de una tarjeta gráfica, pueden ser varios chips con varias CPUs que tengan un firmware de miles de líneas de código, por ejemplo, embebidas dentro de estos mecanismos, ¿cierto? Entonces es importante tener como esa visión. Ahora, otro tema que yo quiero hacer como la división es que acá en este tema nosotros vamos a estar hablando de lo que son las controladoras y los que son los drivers, ¿sí? Entonces, en inglés tenemos dos términos, controllers y drivers. Si usted busca la traducción de estos dos términos de manera clara, pues ambos le pueden traducir la misma palabra en español, controlador, ¿cierto? Un driver o un controller, pues se puede traducir controlador, ¿cierto? Para hacer la salvedad, cuando hablemos de controller en inglés, voy a hablar de controladoras. Y cuando voy a hablar de drivers, pues voy a mantener la palabra en inglés, driver. ¿Listo? Porque pues de hecho nosotros usualmente utilizamos los drivers como una palabra pues que trabajamos. Ahorita más adelante vamos a ver cuál es la diferencia entre estos dos elementos.